te invito a ti que estás aquí, que te quedas aquí, entonces que abras muy bien tus oídos y tus ojos para poder presenciar lo que Dios hoy tiene para ti, para mí. Estamos estudiando una serie ya la tenemos de varias semanas. Somos una iglesia libre o domesticada. Y en ella estamos aprendiendo que cuando un creyente vive desde lo viejo, es decir, desde su forma natural de ser, cuando un creyente ha sumado a su vida la vida espiritual, la vida en Cristo, pero no ha entendido cómo hacer clic para vivir espiritualmente hablando y vive desde su ser anterior, esta persona, su vida cristiana va a dar mucho que desear. ¿Por qué razón? Porque la va a vivir desde lo viejo. Y esto, vivir desde lo viejo, nuestra vida en Cristo, es tener una fe domesticada. Entonces necesitamos entender, necesitamos comprender que necesitamos renovar nuestra mentalidad para poder que nuestro cristianismo sea otra vida, no la misma de antes. Amén. El domingo pasado nuestra enseñanza se tituló "No nacimos para ser una iglesia domesticada", y te invito para que la escuchemos en nuestros canales de YouTube y de Spotify. En la serie que estamos desarrollando, hemos tenido ya un bloque de enseñanzas. El primer bloque de enseñanzas, el enfoque ha sido identidad. Y al entender que la identidad nuestra, con lo que nos identificamos, quiénes somos, qué somos, lo que pensamos de nosotros mismos, la identidad que tenemos es lo que define nuestra forma de vivir. Lo voy a decir con un ejemplo chusco. El cholo, ¿saben quiénes son los cholos? ¿Los qué? Ok. Los chavos que andan así vestidos y que forman pandillas y todo eso, ellos se identifican entre ellos, se sienten parte de ellos, unos de otros. Tienen costumbres, tienen hábitos, tienen formas, hay una manera de desempeñarse. Ellos se identifican con esa mentalidad, con esa vida, y así viven. Entonces, con lo que tú y yo nos identificamos en nuestro interior es la forma como vamos a vivir. Y si nuestra existencia hoy es vivir cristianamente, mientras tú y yo no nos identifiquemos con lo que Dios dice que somos, no vamos a poder vivir la vida que Él ha venido a darnos. Si seguimos identificándonos, si seguimos creyendo lo que el sistema de este mundo nos dijo que éramos, entonces vamos a seguir viviendo con la misma mente de antes, porque con ella nos estamos identificando para vivir nuestra vida cristiana, y nuestro cristianismo entonces va a dar mucho que desear. Eso es lo que hemos estado viendo en la primera fase, identidad. Y ahí hemos entendido si somos libres o domesticados. Estos son los títulos de las enseñanzas que hemos tenido. El segundo bloque que ya terminamos tiene que ver con formación. Es decir, ¿quién nos está dando forma? ¿Quién está puliendo nuestro carácter? ¿Quién está determinando quiénes somos? Y hemos entendido que el sistema es el que nos ha venido dando forma. Es decir, desde que nacimos venimos recibiendo una instrucción, una formación, una educación, y todas nuestras experiencias nos han configurado lo que nosotros somos por dentro. Y en la medida de eso es precisamente como vivimos. Y ya terminamos esta etapa también. Y el día de hoy comenzamos una tercera etapa. Y la tercera etapa tiene que ver con demostración. Es decir, ya entendimos lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos de nosotros.
el sistema nos viene dando forma. Ahora vamos a entender por qué la iglesia, cómo nos ven la gente. Vamos a demostrar lo que somos, porque es inevitable. Lo que hay dentro es lo que manifestamos fuera. Y ahora el bloque de enseñanzas tiene que ver con esto, con demostración. Vamos a demostrar nuestra fe. Y la fe de uno va a tener un color, la fe de otro va a tener otro color, la fe de otro va a tener otra apariencia. Va a depender de lo que es por dentro. Por eso he dicho que el cristianismo es algo personal. El nivel de espiritualidad de cada uno de nosotros es una elección personal. A nadie se le puede obligar. Sube tu nivel, sé más espiritual. Si no le cae el 20, ¿quién lo podrá despertar? Entonces, demostración, ¿cómo nos vemos como iglesia? La forma como nos miran los demás es cómo estamos nosotros mostrando nuestra fe al mundo. Entonces, la enseñanza del día de hoy, hermanos, se titula ¿Libres en el espíritu o cautivos en rutinas religiosas? Así se llama nuestra enseñanza. Porque la forma como estamos viviendo, si estamos viviendo libres en el espíritu, eso es lo que la gente está viendo. Pero si estamos nosotros cautivos en rutinas religiosas, si alguno de nosotros está viviendo sin que le caiga el 20, está viviendo su cristianismo en función de su mente vieja, eso es lo que la gente ve en él. No se le necesita preguntar. Y lo vamos a analizar en 3 puntos importantes, como siempre lo hacemos, para poderle dar orden a nuestra enseñanza. El primer punto, ¿cómo nos ve la gente? ¿Libres o cautivos? El punto 2, nuestra formación determina si vivimos en la libertad del espíritu o en rutina religiosa. Y aquí yo diría, nuestros hábitos de vida son los que determinan si vivimos en la libertad del espíritu o en rutina religiosa. Y el tercer punto, somos llamados a dejar la rutina religiosa y a vivir en la libertad del espíritu. Y antes de comenzar el primer punto, necesitamos reflexionar en algo, y es incómodo, pero es necesario hacerlo. Seguramente nuestra intención es buena como cristianos. Nuestros deseos siempre son ser buenos hijos de Dios. Nuestra intención es buena. Pero no todo lo que hacemos, no todo lo que vivimos nace del Espíritu. Hay canciones que cantamos que ya no sentimos. Hay oraciones que repetimos que no nos dan vida. Son igualitas. Es más, sin pensarlo, salen solitas. Estamos rezando. Hay reuniones incluso a las que asistimos donde pues todo es rutinario, todo es lo mismo, Dios está ausente. Y lo más peligroso, hermanos, de todo esto es que nos hemos acostumbrado a ello y lo hemos aceptado como normal. Peor en aquellos que no lo pueden ver, que no se dan cuenta. Hemos aprendido a movernos dentro de un sistema de iglesia, a saber cuándo levantar las manos, a saber cuándo decir amén, a saber cuándo orar. Pero necesitamos preguntarnos, hermanos, si lo que hacemos nace de una relación viva con Dios o de una costumbre que no cuestionamos. Porque podemos estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto y diciendo lo correcto, y aún así estar desconectados de la fuente de vida que es Dios. Quizá nunca hemos dejado la iglesia, pero sí hemos dejado de ser sensibles a Dios. Quizá nunca hemos abortado nuestra fe, pero hemos reemplazado la dirección divina de nuestras vidas con nuestros hábitos y nuestras costumbres.
Y hermanos, quiero decirles algo, esto que estoy mencionando no sucede de un día para otro, toma tiempo y se va estableciendo gradualmente. De tal manera que lo que antes era fuego, hoy es forma. Lo que antes era dirección, hoy es pura inercia y es programación. Lo que antes era vida, hoy es costumbre. Y sin darnos cuenta, hermanos, hemos caído en una vida espiritual que ciertamente funciona, pero no da vida y tampoco transforma. ¿Y sabes qué? No intento criticar las prácticas religiosas, no intento criticar las prácticas ni atacar la disciplina que se ha establecido en la iglesia. Lo que quiero es ir un poco más profundo. Quiero discernir contigo si lo que vivimos hoy sigue siendo producido por Dios o por una rutina. Porque donde gobierna el Espíritu de Dios, hermanos, hay libertad, no hay esclavitud. Así es que esta enseñanza, hermanos, es una confrontación amorosa, reflexiva, donde Dios no nos señala, lo que quiere es despertarnos. No nos condena, nos quiere sacar de aquello que sin darnos cuenta nos ha robado la vida. Por eso, hermanos, la enseñanza del día de hoy se titula ¿Libres en el espíritu o cautivos en rutinas religiosas? ¿Estás conmigo, hermanos? Desde ahorita ya estoy perdiendo a quienes andan perdidos. Te invito a que abras tus ojos. Primer punto de nuestra enseñanza: ¿cómo nos ve la gente? ¿Libres o cautivos? Y sabes una cosa, hermano, la gente no necesita que nos pongamos a abrir la Biblia y nos paremos en las esquinas a predicar el evangelio. La gente no necesita eso para conocer a Jesús. La gente no necesita escucharnos mucho para saber qué estamos viviendo. ¿Sí? La gente nos observa en lo cotidiano, nos observa en cómo reaccionamos, nos observa cómo hablamos, nos observa cómo respondemos. ¿Sí? La gente nos está viendo. Y aunque tú y yo digamos que creemos en Dios, hay algo que no se puede ocultar. Lo que realmente vivimos siempre se va a notar. ¿Sí? Siempre se va a notar. Podemos decir lo correcto, pero si no hay vida, se percibe que no hay vida, aunque digamos lo correcto. Podemos estar en el lugar correcto, pero si no tenemos libertad, hermanos, la gente se da cuenta, no necesita preguntar. Y puede ser que nosotros seamos los que no nos damos cuenta. Y aquí viene la confrontación. ¿Lo que otros ven en nosotros refleja una vida libre en Dios o una vida religiosa y sin vida? ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿Qué es lo que está viendo la gente? La palabra de Dios dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conocerán. No necesitan abrirle de un tajo la raíz al árbol y ver las raíces y analizarlas para saber qué árbol es. Simplemente está colgando la naranja, no necesitas inspeccionar la raíz. Cortas una naranja y cuando la pruebas, compruebas que efectivamente lo que veías es naranja. ¿Cómo nos ve la gente, hermanos? ¿Cuáles son nuestras acciones diarias? ¿Cómo nos comportamos entre nosotros?
por sus frutos, por esas acciones, por esas cosas que muestran nuestro comportamiento, se sabe que somos. Así es que, hermanos, no vamos a poder engañar a nadie. De hecho, Pablo escribió este pasaje en 2 Corintios 3, 2, 3, dice: ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Como viven, se nota si Cristo vive o no vive. Somos cartas abiertas al mundo para que el mundo nos lea. Si no podemos sostener una relación sana con alguien, se ve, hermanos, se ve. No se necesita preguntar. ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo les hablamos? Se nota, hermanos, se ve. No hay que preguntar. ¿Sí me explico? Porque somos cartas abiertas. La gente, hermanos, no ve lo que creemos, ve lo que hacemos, ve cómo vivimos. Y el fruto que estamos dando con nuestras acciones de vida revela claramente si estamos viviendo en la libertad del Espíritu o cautivos en una religión. Imagínate que entras a un restaurante, está súper nice, bonito todo, coordinado los colores, todo bien bonito, y llegas y te sientas unas sillas hiper confortables, súper a gusto, súper bonito, un buen ambiente, una atmósfera, huele a aromas de hierbas naturales, algo bonito, y estás sentado y ves el menú, no hombre, impecable el menú, y haces la petición de lo que quieres comer, y llega el mesero súper presentable, de una manera muy fina, bien, y te atiende, te lo pone muy cortésmente, de una manera súper bien entrenado. Llega y te pone el plato, no hombre, se ve deslumbrante. Y lo dice Martín: no, este sí que es lo que he querido, esto sí es caché, ¿verdad? Y de repente da el primer bocado, un alimento tan desabrido, frío. No le pusieron sal o le echaron sal de más. Parece que debía esto a saber a cierta cosa y le pusieron otro tipo de carne, otro tipo de proteína. O sea, se acabó el encanto. ¿Mande? No de acuerdo con lo que se veía. No, pues claro que no. Opuesto totalmente. Hermanos, así puede ser nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por fuera asistimos a la iglesia, participamos, oramos, leemos la Biblia, se acerca alguien con nosotros y Salmo 32, Juan 5:17, no hombre, Hebreos 3:12, rapidísimo y pum, 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 pum. Somos buenísimos. Pero comete un error el mesero. ¿Qué te pasa? ¿Qué no te das cuenta? Gritamos, maltratamos. Dices tú: uy, me da vergüenza, pena ajena. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, la pregunta ya no es solo cómo nos ve la gente, sino ¿por qué razón seguimos viviendo así? ¿Y sabes cuál es la razón por qué seguimos viviendo así? Porque no vemos.
No nos damos cuenta. Estamos inconscientes. Estamos dormidos. Esto ya se los dije antes, pero cuando estamos comiendo y alguien trae un cilantro en el diente, mientras el que lo trae no se da cuenta, no se lo va a poder quitar. Todos lo ven, menos el que lo trae. Así es la vida de aquel creyente que tiene una vida cristiana religiosa. Mientras él no se dé cuenta, no puede hacer cambios. Por eso les decía yo cuando recién tomé el micrófono, que es muy complejo hacer la iglesia con gente que está inconsciente, con gente que no se da cuenta, que no se puede ver, que no puede entender por sus frutos qué es lo que tiene adentro. De verdad, hermanos, es muy difícil. Y mi suegro, en el tiempo cuando él dirigió esta iglesia como pastor por muchos años, muchas veces lo escuché decir desde aquí. Antes aquí se distribuía todo distinto, aquí había un púlpito, y me acuerdo que desde aquí él muchas veces llegó a decir: jamás vas a poder despertar a aquel que no se quiere despertar. No sé si te acuerdas que lo llegó a decir. Pero entonces, si nosotros no queremos despertar, no vamos a cambiar. Pero entonces la pregunta aquí ya no es cómo nos ve la gente, sino por qué seguimos viviendo así. La razón es porque estamos dormidos. La razón, y aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros que está produciendo este resultado? Y aquí entramos al segundo punto. Nuestros hábitos o nuestra forma de vida determinan si vivimos en la libertad del espíritu o en rutina religiosa. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que uno no llega a la rutina de un día para el otro? Una rutina se establece cuando aquello es repetitivo, diario. ¿Cuántos años tenemos como cristianos? ¿Cuántas veces tenemos la curiosidad de hacer un alto, reflexionar y ver si nuestro cristianismo ha caído en rutina o estamos en una relación viva con Dios? Muy pocos lo hacemos. Pero entonces, la rutina no se establece de un día para otro. La rutina se establece con el tiempo, de tal manera que nos hemos venido acostumbrando a vivir como hemos venido viviendo. Y poco a poco hemos venido acostumbrándonos a una manera de vivir la fe. Y esa costumbre se ha vuelto un estilo de vida donde, sin buscarlo, hemos dejado de depender de Dios. Ya sabemos cómo se debe vivir. Hacemos las cosas en automático. Aprendimos formas, aprendemos conductas, palabras, cómo se habla, cómo se comporta uno. Pero en ese proceso de aprender todo eso, sin darnos cuenta, hemos comenzado a sustituir la vida dirigida por el Espíritu Santo a adoptar la vida en rutina. Y todo se vuelve rutina, se vuelve costumbre. Y nuestro cristianismo, que inicialmente comenzó siendo vivo, se convierte en una religión. Por eso Pablo decía: has perdido tu primer amor. Ya no tienes la pasión de antes. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:25: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pero muchas de las veces no lo consultamos siquiera. Estamos tan acostumbrados a vivir como vivimos que pues no nos dirige el Espíritu. Lo que nos dirige son las costumbres cristianas que tenemos. También en 2 Timoteo 3:5 dice: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Es muy fuerte la palabra, Hermanos, el costumbrismo
Los hábitos que estamos adoptando y no los estamos cuestionando, esos hábitos y esa costumbre está definiendo un estilo de vida en nosotros, y eso es lo que produce la vida que hoy vivimos, hermanos. Y es lo que define si estamos viviendo libres en el espíritu o estamos viviendo cautivos o en rutina religiosa. Mira, te voy a dar un ejemplo. Todos nosotros, los que manejamos algún coche, en algún momento aprendimos a manejar. Y cuando aprendimos a manejar, estábamos con las antenas súper arriba. Y si nos sentábamos, no prendíamos el carro hasta que no acomodáramos el asiento y la inclinación y el cinturón de seguridad. Y ahora sí, los retrovisores, el espejo, todo, ya todo está. Ahora sí, la llave, prender el carro. Y quienes aprendimos con estándar o quienes aprendieron con automático, metemos el clutch, primera. Y estamos con los 5 sentidos, casi estamos aquí en nuestra mente repasando cada válvula, la inyección de la gasolina, la combustión y que todo esté bien, los frenos, el líquido, lo tenemos aquí súper presente porque estamos aprendiendo a vivir, a manejar un carro. Y las direccionales y todo. Y arrancamos, metemos segunda y demás, frenamos, vemos todo. O sea, estamos sumamente conscientes de estar viviendo la experiencia de manejar un carro. Pero pasa un día, pasan 2, pasan 3, han pasado años manejando, ya ni nos damos cuenta, por inercia metemos cambio, frenamos, volteamos por los retrovisores, hacemos los rebases. No, estamos sumamente diestros. Pero va pasando el tiempo, van pasando los años y el carro ya no tiene una direccional. Y estamos acostumbrados a que no tiene la direccional, entonces yo saco la mano y le hago así. Y luego me viene haciendo un ruido el carro y ya dije yo, no, pues ya esto, ya, es la banda. Y luego empiezo a frenar y ya no empieza a hacer, son las balatas, todavía tengo un margen. ¿Me explico? Y que si ya le empieza a fallar una cosa, le empieza a fallar a otra, y como nosotros tenemos criterio, entonces nosotros nos empezamos a mover por encima de las circunstancias, y llega el momento en que todo ese ruidajal que traemos en el carro ya no nos molesta, porque funciona, hace su trabajo. Para eso lo compré, entonces tiene que terminar sirviendo hasta el último momento. Y nos acostumbramos a traer un carro que no funciona bien. Y nosotros estamos muy acostumbrados a eso, de tal manera que lo vemos como algo normal. Y sabes una cosa, este ejemplo pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Aprendimos a orar, aprendimos a congregarnos, aprendimos a servir. Y al principio estábamos en un amor increíble. Queríamos, se nos hacía tarde para que llegara el domingo para estar en la reunión, y porque queríamos estar con los hermanos, queríamos verlos, pero va pasando el tiempo, van pasando los años y ya llega un momento en que cualquier pretexto hace que ya no vengamos, ya no nos interesa. Hay un bolón de ruidos en nuestra vida espiritual, estamos tan acostumbrados a ellos que no nos movemos, no nos cuestionamos. Orar, Dios mío, ¿hace cuánto tiempo oré y no me acuerdo? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque caemos en rutina. Y esa rutina, ese costumbrismo al que nos hemos acomodado, es el que determina si vivimos libres en el espíritu o no, o en rutina religiosa. Aceptar la comodidad es aceptar el conformismo. Y mientras no nos interesemos por pesar la calidad de nuestra vida espiritual para entender si estamos conectados, enchufados a la fuente de vida o enchufados a nuestra mente vieja, mientras no nos preocupemos por ver nuestra vida, no vamos a poder cambiar nada. Y sabes una cosa, si nuestra rutina nos ha llevado a vivir así, entonces hoy tenemos que tomar una decisión.
¿Nos vamos a quedar viviendo así en automático? ¿O vamos a responder al llamado que Dios nos hace? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Punto 3. Somos llamados a dejar la rutina religiosa y a vivir en la libertad del Espíritu. Y te puse aquí un listado de rutina, una rutina. Pero esta es una rutina, es lo que hacemos normalmente. Y lo hacemos en automático. La levantada, la ida a lavarnos los dientes, bañarnos, vestirnos, comer algo, salir a trabajar. Empleamos nuestras fuerzas en el trabajo todo el día, en los pendientes, en las preocupaciones. Termina el día, volvemos a casa cansados, llegamos, quien llega tirándose a dormir porque viene cansado, o llegas a ver las noticias, llegas a leer el periódico, llegas a hacer lo que sea, pero todo es una rutina, todo. Y te sorprende el sábado y te sorprende el domingo y ay, ir a la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Por qué razón? Porque es rutina. Ya, deja de tener frescura, deja de ser interesante. Y entonces, este tercer punto, somos llamados a dejar la rutina religiosa y a vivir en la libertad del Espíritu. Hermanos, llegamos a un punto donde podemos elegir conectarnos de nuevo con Él o de plano, seguir igual. No hacer ningún cuestionamiento. Y ¿sabes qué? No se trata de hacer ajustes en la rutina. Entonces desayunar lo voy a hacer antes de bañarme. Primero desayuno y luego me baño. No es cambiar el orden de las actividades de nuestra rutina. El cambio no tiene que ver con hacer cambios aquí. Se trata de reconocer que hay cosas que hay cosas que no tienen vida y tenemos que identificarlas. Dios no nos llamó a vivir en una rutina sin vida. Dios nos llamó a vivir conectados con Él para que nuestra rutina tenga vida. De tal manera que quien está desconectado de la fuente de la vida, su vida es rutina, su vida es religión. Pero quien vive conectado a la fuente, su religión se convierte en relación viva con el Dios de la vida. Así es que, hermano, ¿podemos seguir en lo mismo? ¿O respondemos al llamado de Dios a despertar? Pero ¿sabes una cosa? Es personal. Si tú lo quieres, lo vas a buscar y Dios te va a ayudar. Es personal, hermano. La palabra de Dios dice lo siguiente: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eleazar, y si yo identifico que yo en mi caso no tengo libertad, entonces el Espíritu de Dios no está en mí. Espérame, sí está en ti. Pero el Espíritu de Dios puede ser contristado e incluso apagado, pero ahí está. Es como, por ejemplo, yo llego a casa y tengo a mis hijos adolescentes y todo el tiempo me la paso de la greña con ellos. Yo llego a la casa y como si yo no llegara. Saben que ahí estoy, pero me ignoran. Porque siempre estoy juzgándolos, criticándolos, regañándolos. Entonces cuando yo llego, ellos se hacen como que yo no estoy, se van, se sientan, nos saludan, comen, se levantan y el papá dice algo y ellos como que si yo no dije nada. ¿Me explico? Un creyente que ignora al Espíritu Santo, que apetece más la vida de la mente vieja y se relaciona más con la mente vieja. El Espíritu Santo está en su corazón, pero está contristado, está siendo apagado, de tal manera que no vivimos conscientes de Él. Por esa razón dije, qué difícil es hacer la iglesia con gente dormida. Con gente dormida. ¿Sabes por qué?
porque no cambian. Esa gente viene a pedir consejo, se le da el tiempo, se le aconseja, pasa el tiempo y después de un tiempo vienen otra vez a pedir consejo por alguna situación y uno se da cuenta que es el mismo problema de hace 3 años por el que pidió consejo. Y pasa el tiempo y luego viene a pedir consejo y es el mismo consejo. De otra forma, pero es el mismo. Ese cristianismo, hermanos, es muy pesado. Muy pesado. Y una iglesia con gente así no avanza. No avanza. Así es que tú y yo podemos seguir en lo mismo o respondemos al llamado de Dios a despertar. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero mira, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A todos el Señor nos hizo libres del dominio que nuestra vieja naturaleza tenía sobre nosotros. Pero pasa el tiempo y volvemos a caer en el dominio que tenía la vieja vida sobre nosotros, la volvemos a adoptar. La invitación es a que no permitamos que eso pase. Y la única forma como eso va a suceder es que tú y yo nos conectemos con Dios, que lo busquemos de verdad. En Salmos, creo que 137 dice: cercano está el Señor para los que le buscan de veras. ¿Sabes una cosa? Israel vivió esclavo 400 años y cuando salió de la esclavitud estaba eufórico, contentísimo. Cuando Dios destruyó al ejército de Faraón, los sepultó en el Mar Rojo. Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco, pero sepultó y destruyó al ejército con el cierre de las cortinas de agua del mar. Allí quedaron aturdidos y se ahogaron todos, ni uno quedó vivo. La alegría del pueblo de Israel, el primer amor, la demostración de Dios, estaban hiper convencidísimos que Dios los había sacado. Pero al paso de unos pocos días casi matan a Moisés a pedradas porque tenían sed o porque querían comer, querían comida, y empezaron a recordar las ollas del caldo con cebolla y carne de pollo y de lo que sea. Vivieron en esclavitud, pero no se acostumbraron a vivir, no aprendieron a vivir en la libertad que habían recibido. Hermanos, y esto es exactamente lo que nos pudiera estar pasando a muchos de nosotros. Y sabes una cosa, hermano, solamente quiero decirte, esto que estamos estudiando o estamos hablando es para que reflexionemos, es para que cada uno se presente voluntariamente delante de Dios y diga: Señor, examíname, ayúdame a verme. Y sabes una cosa, Dios hoy te está invitando. La puerta está abierta, hermano. La puerta está abierta. Está a nuestro alcance. La puerta está abierta, hermanos. No fuimos llamados a vivir en rutina. Cristo no murió en la cruz para que vivamos en rutina, para que vivamos una religión. Él no vino a traer una religión. Él vino a conectar con nosotros que vivíamos desconectados. Vino a conectar con nosotros. Y nosotros necesitamos allí sí que poner de nuestra parte para permanecer conectados. Entonces fuimos llamados a vivir libres en el Espíritu, y esa libertad comienza cuando decidimos salir de lo que ya no tiene vida. Te invito a que te pongas de pie, hermano.
Y te hago una invitación, como acabo de decir, una invitación y un llamado a volver a lo que sabemos que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. Él ganó una libertad para nosotros. La invitación es a que dejemos la rutina. La invitación es a despertar del letargo en el que estamos viviendo, a volver a una relación viva con Dios. Pero esto es algo personal. Yo no lo puedo hacer por ti. No esperes que el pastor tenga que acercarse contigo para que esto pueda suceder. Esto es personal. A mí Dios me ha llamado a predicar y yo predico. Pero yo me puedo esforzar mucho predicando, pero si yo que estoy sentado, yo estoy dormido y no me esfuerzo por analizarme a mí mismo, por cuestionar mis formas, mis hábitos, y yo no despierto por interés propio, aunque el pastor se me acerque, sigo viviendo dormido. No va a pasar nada. Entonces lo único que estoy viviendo yo es una religión. Y no hemos sido llamados a vivir en religión, hermanos. Hemos sido llamados a vivir conectados a la fuente de vida, para que nuestra vida diaria sea una vida excitante, sobrenatural. Porque tenemos un Dios que es sobrenatural. Y todo lo que Él provee es sobrenatural. Nosotros vemos con nuestros ojos circunstancias. La probabilidad de los eventos los calculamos con nuestra razón al ver las circunstancias. Y a veces podemos decir, híjole, aquí no sé cómo voy a salir de esto. Pero cuando estamos conectados a la fuente, Él hace que sucedan cosas sobrenaturales. Y lo que parecía imposible sucede. ¿Por qué razón? Porque lo produjo Él, por la comunión, por estar conectados con Él, por permitirle fluir a través nuestro. Pero habemos muchos creyentes, hermanos, que vivimos en la desesperanza. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ya nos rendimos en ciertas áreas de nuestra vida, hermano. No lo hagas. Despertemos, hermanos. Dios está muy interesado, está dispuestísimo para hacerse presente en nosotros si nosotros lo queremos. Y quiero decirte algo más para ya terminar. Dios no está pidiendo explicaciones a nadie. Dios no está juzgando a nadie. Si nos hemos equivocado, sin darnos cuenta, hemos caído en rutina y hemos llegado a este estilo de vida, y el fruto que da nuestra vida es un fruto religioso, y eso es lo que ve la gente. Dios no te juzga, no te desecha, no deja de amarte, tampoco por eso deja de bendecirte. Sigues siendo su especial tesoro, sigues siendo la niña de sus ojos. Sigue siendo alguien especial. Y todas las bendiciones suyas están a disposición de todos nosotros. Pero necesitamos conectar con Él. Dios está buscando corazones rendidos, hermanos. Corazones que quieran soltar aquello que ya se volvió cómodo. La rutina puede ser muy cómoda, hermanos, pero nunca podrá ser verdadera vida. Así que, hermanos, o seguimos con una fe sin vida, o decidimos volver a una relación real con Dios. Hoy es un buen momento para hacerlo. Dejemos de poner pretextos, hermanos, a Dios. Abrámonos de corazón con Él. Deseemos, anhelemos reparar nuestra relación con Él. Conectemos con Él. Rindámonos. Volvamos a vivir. Él nos lo ofrece. Porque
Porque la libertad del Espíritu, hermanos, no se explica. Es bien difícil explicar la libertad del Espíritu. Jesús se lo dijo a Nicodemo: oyes el viento como silba, va de un lado para otro, pero no sabes ni de dónde nace ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es bien difícil explicar la vida en el Espíritu. Y yo no puedo abarcar, no tengo palabras para explicarlo. Lo único que te puedo decir es que la vida en el Espíritu se vive. Solo se vive. Y comienza, escúchame muy bien, comienza cuando dejamos todo aquello que es rutinario, que no tiene vida y que está reemplazando la vida que Él nos quiere dar. Amén. Cierra tus ojos. Te damos gracias, papá. Gracias por esta palabra. Yo sé que es muy complejo, Dios mío, que yo con palabras quiera explicar. No soy yo, Señor. Yo me hago a un lado. Yo ahora he terminado de hablar lo que tú me diste para hablar. Pero eres tú, Espíritu Santo, el único que puedes ir y tocar la puerta de sus corazones. Pero cada uno desde adentro. Solo ellos, solo yo, tenemos autoridad para abrirla y para permitirte entrar. Tú lo dices en tu palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque la puerta se abre desde adentro. Si eso pasa, entonces vamos a tener un buen tiempo. Un buen tiempo contigo. Padre, queremos ya no seguir viviendo igual. Queremos que sea quebrantada la rutina. Queremos que sea quebrantada la costumbre. Todo aquello que ha venido definiéndonos como personas cristianas, religiosas, queremos quebrantarlo, Señor. Queremos someterlo, queremos rendirlo ante la cruz, Dios mío. Ahí donde tú moriste y pagaste con tu propia vida para darnos a nosotros vida, no rutina, no religión. Te damos muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén.